A ver, ayer decíamos que empezaba esta saga de aceleramientos en procesos judiciales y que recién empezaba la semana, que seguramente de acá hasta que termine el año iba a ser realmente muy fuerte esto. No alcanzamos a terminar de decir lo siguiente, que a nivel nacional, el comité que preside la Unión Cívica Radical en el orden nacional decide bajar del cuadro de honor, vamos a decirlo de esta manera, que está posteado por quienes son los presidentes municipales radicales en todo el país, a Sergio Fausto Barisco. Terminaba el programa y esto pasaba. Estábamos en el programa y nos informaba Javier Aragón, por supuesto, en móvil en vivo e en directo a través de nuestro compañero de Telediario, lo que estaba sucediendo también con la apelación que se estaba llevando adelante, y ahí tenés luego lo que sucedía. Terminado el programa nuestro, aparecía esta determinación que no es sin querer. Ha sido una determinación de dar de baja del cuadro de honor al presidente municipal. Acto seguido, que no termina de desarrollarte esto, a las 19 aparece esta orden de detención, esto ya por la justicia provincial, vamos a separar los hechos, hasta acá viene por una cuestión política de lo que es el procesamiento por narcotráfico que se lleva adelante la justicia federal, pero se conoce la detención o el pedido de detención por parte de el fiscal Ramírez Montrul de la provincia de Entre Ríos, al secretario de Medios de la Municipalidad de Paraná, José Escobar. ¿Por qué se produce esto? Ustedes ya lo saben, ya lo vieron. Tiene que ver con una amenaza que propinase a Sergio Cantero, persona que trabaja con el periodista Daniel Enz, en donde la defensa dice que no fue ni siquiera amenaza, que fue un reproche, en donde le dijo, acordate de los viejos tiempos, que tengo una mano, esto y lo otro, pero qué tanto ímpetu y tanto castigo le estás dando a Barisco en este caso, si todavía no ha sido condenado. Bueno, le hace un reproche en este nivel. ¿Qué es lo que declara hace instantes y que termina con la detención domiciliaria del secretario de Medios? Ni más ni menos que, ahí lo teníamos en pantalla, que efectivamente se hace cargo de los dichos, que efectivamente le llega al celular receptor este mensaje que no considera que haya sido de un apriete, que un apriete es cuando pones en riesgo, le decís acordate lo que te va a pasar, o amenaza a una familia o a los hijos, que no fue en este tono. Bueno, esto es lo que declara Escobar. Esto por un lado. Vamos a dejarlo por un lado. Se suma a esta causa la denuncia que hizo la viceintendenta Josefina Tienot por la intromisión en el Consejo Deliberante, donde, bueno, ya ex Vox Populi, todo lo que aconteció en el lugar, los militantes que estaban en plena sesión, que aduce los fiscales, aducen de que se interrumpió esa sesión de manera abrupta por la presencia de manifestantes que fueron a, bueno, justamente increpar, que fueron a prepotear, no solamente a la presidenta del Consejo Deliberante, sino a los concejales que estaban desarrollando la sesión y que estaban pidiendo también por la compadecencia de Sergio Barisco por el caso de narcotráfico y que vaya a dar explicaciones. En ese marco hace el ingreso Barisco, hacen varios funcionarios también el ingreso y pasó lo que quedó registrado, en donde se lo ve al secretario de Medios que empieza a darle improperios a la presidenta del cuerpo, donde también hace gestos de arrugaste bueno, a seguir poniéndole justamente, a subirle el nivel de tensión a los manifestantes que estaban en el lugar. Se retira el Frente para la Victoria, suspende la sesión por falta de quórum y ahí es donde se desata todo este embrollo que termina con una denuncia penal y en los cuales también a esta acción se le suma a lo de Daniel Enz y los fiscales toman carta en el asunto. ¿Qué toma carta en el asunto? Hace una semana atrás te contábamos que le habían solicitado la pericia de un celular, que es el celular oficial, y cuando se entrega para hacer el peritaje, se encuentran de que ese celular había sido reseteado. Entonces, ahí es donde viene la prisión preventiva, que entienden los fiscales que está perjudicando al avance judicial de la causa, por considerar que se intromitió
en el libre funcionamiento de la justicia, porque no puede observarse en esos mensajes, por lo menos del celular saliente, por haber hecho eso de manera intencional. ¿Qué dice la defensa de Escobar? La defensa de Escobar dice esto de ninguna manera, yo lo había hecho ya el día anterior, no lo hice el día en que me fueron a allanar, y que además me hago cargo de mi voz y lo que le dije a Sergio Cantero, en el caso de Danieles claramente, de que sí, que fueron mis palabras, pero no llega a ser una amenaza, sino considero que es una, bueno, un reproche, vamos a decirlo en estos términos. Lo cierto es que los fiscales no entendieron esto, entendieron que hubo una intromisión, entendieron que hay una entorpecimiento de la investigación. Obstaculización, muchísimas gracias, no me salía la palabra, de la línea investigativa, y finalmente José Escobar va a quedar entonces 21 días detenido, pero con prisión domiciliaria. No se llegó a que vaya a la cárcel, que había sido uno de los pedidos, tampoco de que se lo deje para seguir investigando, sino en esta materia. Salió Josefina Tenot, ya a buenas horas de la mañana lo veían en Arriba Entre Ríos, manifestando de que sufrió durante mucho tiempo un calvario, en esto de que si no se adoctrinaba con la postura del intendente y justamente las posturas que llevaba adelante el secretario de Medio de Comunicación, por eso se iniciaron las grandes resertas, en donde tenían grandes disputas, como el polo tecnológico, como también en otros casos, que pensó en varias oportunidades renunciar con su equipo a este gobierno y, por supuesto, separó las aguas. Dijo, con respecto al tema del procesamiento, nosotros empezamos a dar cuenta cuando empezó la primera imputación y de ninguna manera yo sabía que podía llegar a estar metido el presidente municipal, ni mucho menos, y tampoco formé parte de eso, por lo tanto, bueno, no renunciamos y seguimos adelante para tratar de cambiar las cosas por adentro, ¿no? Esto es todo lo que está sucediendo, que parece una locura, pero esto empezó desde ayer hasta hoy, y esto no termina acá porque van a seguir habiendo muchas más medidas. Empezó y nos desayunamos en hora de la mañana, que mientras el Consejo Deliberante estaba funcionando, también hubo allanamientos para el concejal Gainza. En el medio, el pedido de la defensa de Hernández para que pueda concurrir, pedido al juez, para que pueda concurrir a las sesiones del Consejo Deliberante, por hoy lo que se iba a desarrollar, hecho que no dilucidó o no falló el juez. Además, ¿por qué el concejal Gainza? Porque figura en ese papel, dicen algunos, y otros dicen que el juez Ríos tiene escuchas muchas más comprometedoras, que por eso pide el allanamiento hoy a la sede de uno de los del partido del PRO, que tiene Manuel Gainza en calle Carbó, otra a la casa y otra a la oficina del Consejo Deliberante. Entonces es toda una saga de procesos en los cuales esta investigación que se lleva adelante por el tema de narcotráfico está quemando como el mejor juego de ajedrez a los peones, a los alfiles, a los caballos, a las torres, y viene para más. ¿Por qué? Porque la información que tengo es que a pesar de todo esto, el presidente municipal no piensa renunciar o no piensa tomar licencia al cargo. Muchos les están pidiendo que hace tiempo, desde que empezó esto y desde que le pidieron en Buenos Aires, lo haga. Que se tome una licencia, que esclarezca esto a nivel judicial, y esto lograría que se bajen y apaciguan los ánimos en los cuales la confluencia de Cambiemos está explotando realmente por los aires. Esto evidentemente no es la intención del presidente municipal, no lo piensa hacer, ni siquiera con lo que ha sucedido en el día de la fecha. Se le ha pedido, y esto es información que te voy dando de adelanto, que intervenga todas las unidades ejecutoras de la ciudad de Paraná. Se le pidió esto hace un par de semanas atrás, y esto se llegó a un acuerdo de que así sea y que incluso se lleve adelante toda la cantidad de protocolos que tienen que hacer para intervenir todas las unidades ejecutoras, porque las unidades ejecutoras de la Municipalidad de Paraná empiezan con un proceso que es la cloaca misma de la política. A ver, ¿qué está diciendo Muglia? Es la cloaca misma de la política. Minado de contratos, extorsiones por parte del sindicato, por parte de apretadores, por parte de gente non santa, de cualquier cosa menos de grandes trabajadores que les sirvan a la prestación de servicios de la ciudad de Paraná.
Entonces se le pidió también esto, que se intervengan las 4 unidades ejecutoras de la Municipalidad de Paraná, hecho que todavía no se ha concretado, que probablemente se concrete en los próximos momentos. Y esto no se ha llevado adelante aún. Y esto tiene larga data. Y empieza allá por los tiempos de el intendente Ace, en donde, por presión de distintos grupos de choque, políticos, gente que actuó en campaña, gente que no se sabía de dónde provenía, empezaron a ceder un poco, en ese caso, el brazo y empezar a incorporar en esos lugares a personas que no eran idóneas para la labor que iban a desarrollar, sino que eran por presiones hacia al sector político. Esto se profundizó muchísimo con la gestión de Blanca Osuna. ¿No se intervinieron los sindicatos? Muchísimo con la gestión de Blanca Osuna, y también la supieron medianamente llevar para que no explote nada de esto, y evidentemente se siguió profundizando en la gestión de Sergio Barisco. Entonces, lo que tiene en mira, no solamente la municipalidad, sino el gobierno nacional, es que haya una rápida intervención. A la municipalidad, no lo sé, yo no quiero adelantarme a esto, habrá que ver con lo que pasa. A las unidades ejecutoras, a las 4, indudablemente. Y esto es lo que se va a venir en los próximos días. ¿Se salva alguien de esto? Y esto es lo que va a venir, no sé quién se salve o quién no. Ojalá que empiece a atacarse los fondos que se constituyen a todas estas cosas. Por eso digo que a lo mejor, yo no sé, no soy quien, no me corresponde. A mí me parece que lo que tendrían que bajarse acá un poco son los ánimos, que obviamente dejar que la justicia actúe, que trabaje tranquilo, que el intendente tome una licencia y desde otro lugar, porque va a terminar, a ver, ¿quién en sus sanos cabales puede estar mirando qué va a pasar, quién no va a pasar, por dónde vive el cliente fantasma? Estás totalmente corrido de eje. ¿Cómo podés estar a cargo también de un funcionamiento de un ejecutivo mientras vos estás pensando en todos estos tormentos? Entonces, una pequeña licencia, que se esclarezca la situación judicial, que continúe desarrollando sus funciones, si tiene que ser la viceintendenta o no, porque había dicho que no lo iba a tomar, pero evidentemente por lo que salió, obviamente no va a escapar a esa función. Que la justicia continúe, reitero, investigando y que se intervengan rápidamente las unidades ejecutoras, porque evidentemente esto viene haciendo agua desde hace muchísimo tiempo. Eso me parece que lo que tendría que ser un proceso más normalizador, porque esto va a seguir con allanamientos, con improperios, con desastre, elevación de los criterios de violencia, y eso no le sirve a nadie, ni a la ciudadanía, ni a la gente que los votó, a la gente que mira de costado y dice, ¿y esto qué es esto de Cambiemos? Esto es, o sea, olvídate. Y también hay que entender que esto no le sirve ni siquiera a Cambiemos del orden nacional, porque los medios nacionales están pegando todo lo que pasa en Paraná a la estructura de un presidente, a la estructura de los acuerdos con la Unión Cívica Radical a nivel nacional, y para la oposición esto es un festín inigualable. Ya esto se compara como que esto es, bueno, lo mismo todo o peor, ¿sí? Lo de Uribarri, en contraprestación de lo que está pasando acá, pasa en un segundo término, cuando en realidad, digo, esto lo debe decidir el tema de la justicia, tendría que llevarse las dos cosas por sus correctos andamiajes. Por eso creo que esto va a continuar, que la justicia está acelerando los procesos y que van a haber medidas prontamente en lo que tiene que ver con el funcionamiento de la municipalidad.